por eso es que muchas veces no logramos cumplir las cosas, porque es que queremos volar cuando primero tenemos que aprender a gatear. ¿Qué desafíos se vienen para Luisa como tal? Siendo así, ¿es fácil o es difícil estar en un entrenamiento mental? Buenas tardes, Dani. Bueno, el día de hoy es nuestro segundo episodio y te invité a que hicieras parte de este proceso, de este sueño, porque has sido parte de esas personas que ha contribuido significativamente en otra área de trabajo de la psicología del deporte, que es la psicología del desempeño, y, y comenzar a romper paradigmas de lo que puede ser un entrenamiento mental, de esa tradicional al que estamos acostumbrados a ver y que aún así es igual de poderoso a un entrenamiento clínico y que nos permite desarrollar y potencializar habilidades que tenemos por ahí guardadas, pero que nos hacen cada vez más poderosos. Y en este caso, pues te ha hecho a ti brillar y poder mostrarle al mundo ese gran poder que tienes. Entonces, bienvenida a este podcast, a este nuevo episodio y gracias por hacer parte de este proceso. Hola Lu, gracias a ti por invitarme, por hacer parte pues, de mi crecimiento, como tú bien lo mencionas, es un entrenamiento constante que hay que tener para desempeñar en todos los ámbitos, ya sea el deportivo, el laboral, académico y hasta el personal. Bueno, Dani, para iniciar, ¿qué piensas tú si yo te dijera que no necesariamente tenemos que estar en crisis para llegar a buscar ayuda? Yo siento que es algo muy sabio, ¿sabes? Porque normalmente nos acostumbramos a apagar incendios y no a prepararnos para no incendiarnos. Y normalmente buscamos llegar a una crisis para buscar ayuda o herramientas que nos soporten para seguir avanzando, pero no nos preocupamos por el momento de la calma y lo normalizamos tanto que de verdad solo asumimos posiciones neutrales y vivimos la vida en automático, como lo hemos hablado tanto tú y yo. Ok. Y dentro de eso hay algo súper importante y es que siempre llamo valientes a aquellas personas que son capaces de tocar esa puerta antes de incendiarse precisamente. ¿Desde qué punto de vista consideras que son valientes y desde qué punto de vista consideras que son vulnerables? Yo creo que todos somos vulnerables. Creo que es de las cualidades más bonitas que me has demostrado, que ser vulnerable no es ser menos o ser chiquito, por ejemplo, sino es más el hecho de que es mostrar ese lado valiente, la sensibilidad, la emocionalidad, lo que normalmente intentamos ocultar detrás de un escudo para mostrarnos fuertes, para mostrarnos a veces superiores o blindarnos de aquellos que nos quieren hacer daño. Entonces siento que la valentía va muy de la mano de la vulnerabilidad, sin ser más que la vulnerabilidad, pero son ambas muy importantes. Ok. Y aquí hay algo súper importante y es que nos damos cuenta que el éxito es el reflejo de un compendio de situaciones agradables y desagradables, que no siempre vamos a estar aquí arriba, sino que necesitamos estar en esa subida y en esas bajadas para sentir ese poder y esas habilidades que tenemos como personas. Sí, yo creo que he entendido mucho que la vida está llena de equilibrios y que sin los subes y bajas, pues no sería la vida. Definitivamente necesitamos de los malos momentos para extrañar aquellas emociones que nos mueven tanto como es la felicidad, estar satisfechos con muchas cosas, sentirnos cómodos. Y así mismo pasa pues en el otro puesto, ¿no? Cuando estamos felices también se nos olvida que existen ciertos sentimientos que de verdad nos mueven y también nos hacen ser humanos, porque al fin de cuentas es lo que nos compone como humanos, sentir y vivir de esa manera. Y eso nos da paso a algo y es que muchas veces vivimos en pilotos automáticos. Y dentro de vivir en pilotos automáticos, creo que aprender a ser conscientes es todo un reto. Porque es deshabituarnos de un montón de situaciones a las que estamos acostumbrados. Y tenemos que parar y ser conscientes desde cómo respiramos.
Y sí, yo creo que eso está muy asociado a nuestra zona de confort, que intentamos manejarla todo el tiempo. Salir de ahí es muy difícil por la incomodidad que nos genera, por lo que requiere y por los retos que nos trae. Sin embargo, pues vivir en automático es más allá de estar, sino es como ser la persona que eres, vivir aquellas cosas que te exigen como tal. Pues de verdad que es algo que tenemos que trabajar todos y todo el tiempo, porque muchas veces se nos olvida que es un nuevo día, es una nueva experiencia, circunstancia y demás, que aprende, pues nos hace aprender, nos hace entender las dinámicas y pues al fin y al cabo vivir la vida. Bueno, y teniendo en cuenta el romper ese esquema y salir de nuestra zona de confort, ¿cuál ha sido ese punto crítico en donde tú has dicho que te ha costado más dentro del proceso para salir de esa zona de confort? Yo siento que cuando me sentía perdida, estaba buscando una solución a hacer clic con y definitivamente cuando sentía demasiada como ansiedad y sentía que la crisis iba un poquito más allá, fue cuando de verdad vi la necesidad otra vez de intentar pues este tipo de entrenamientos y sesiones, sobre todo con una dinámica no tan convencional, porque tú sabes que te he contado que muchas veces pues los psicólogos creo que más allá de solucionar son afanados por ver evolución y muchas veces nos toma tiempo. Y así como me tomó tiempo pues entender muchas herramientas, los retos que me ponía, pues hoy en día siento que las herramientas que tengo me llevan a donde estoy. ¿Cuál ha sido de esas herramientas que hoy haces tuya, que se volvió como parte de tu diario de vivir, que te permite conectar precisamente para que la vida no vaya en piloto automático, sino que puedas ser consciente de lo que estás haciendo? Ok, creo que tenemos un término muy de nosotras, que es la cabeza loca, que es esa voz interna que todos tenemos, que nos dice algo, nos hace pensar de una manera que muchas veces nos encierra en esa burbujita que queremos vivir. Y saber manejarla, saber hasta qué punto hay que escucharla y cómo gestionarla, creo que es la herramienta más valiosa que tengo, sobre todo porque puede pasar en cualquier momento, o sea, en el trabajo, mientras estás un fin de semana con tu familia, en la casa, y es como gestionar esos pensamientos intrusivos que puedes llegar a tener en el día a día. De esa cabeza loca hemos tenido bastantes retos, pero más allá de eso es entender que nuestra cabeza está diseñada para generar pensamientos. Depende de nosotros cómo los afrontamos y cómo tomamos el camino para reaccionar ante esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo que más te ha costado desde esa cabeza loca comenzar a gestionar, pero que hoy agradeces? Yo siento que mi cabeza loca me encerró en un mundo donde solo había espacio para la racionalidad. La parte emocional era pues algo que no importaba mucho. Iba con lo que hablábamos de la vulnerabilidad. Pues verme vulnerable no era algo como que quisiera y yo creo que ninguno. Pero pues era como verme con ese escudo fuerte, valiente y dejaba de suprimir como muchas cosas por entender que no podía ser débil o mostrarme una manera totalmente diferente. Entonces creo que es eso, como que me llevó tal vez a salirme un poco y desconectarme de lo que soy por simplemente como, no decir como fingir, sino pretender estar bien con muchas cosas cuando de verdad pueden dolerme, molestarme o simplemente como irritarme, pues situaciones y acciones de las personas que pues sí o sí tengo que demostrar y vivir porque pues si no, no sería humana. Ok. Y dentro de ser humana, ser vulnerable, ser imperfecta, el darte cuenta de esa capacidad de poder enfrentarte al mundo y mostrarte cómo eres, hemos tocado algo y hemos visto algo que son los límites, hasta dónde llegas y hasta dónde permites también que llegue. ¿Cómo te ha contribuido esto, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Justo hablamos de límites y se me vino a la cabeza la frase de
mi libertad termina donde empieza la del otro. Y siento que es de las tareas más difíciles porque a veces poner límites suena egoísta y suena como, no me importa el resto, pero siento que, así como en algún momento te pregunté, ¿y el ego qué? ¿Es bueno o malo o qué hago con él? Siento que es necesario. Y los límites nos llevan también a respetarnos, a cuidar nuestra paz mental, a saber cómo podemos jugar esos partidos que muchas veces nos ponen en posiciones incómodas y cómo llevar a las personas. Ahí hay algo, y es que dentro de la incomodidad hay muchas emociones que eventualmente se representan o se transforman en llanto. Y al principio, para ti era muy difícil que te vieran llorar, que ha hecho parte de esa vulnerabilidad, ¿verdad? Hoy, ¿cómo abrazas el permitirte llorar? Yo siento que es de los trabajos más bonitos porque llorar me muestra que siento. Como muchas veces no lo hice por ser racional, hoy me permito vivir ese lado emocional, donde descubro que dentro de ese escudo que tenía hay un lado sensible, hay un lado como blandito y de verdad siento que es de las cosas más bonitas, sentir tanto y manejar las emociones de una manera inteligente. Y ahí viene algo, dentro de esa racionalidad y esa emocionalidad, esa parte sensible, al interrelacionarse, te hacen ser quien eres. Pero dentro de esto hay un factor súper importante y es cómo comenzamos a darnos cuenta de ese antes y de ese ahora, y que muchas veces queríamos cambiarnos y quitarnos cosas. Yo creo que es un proceso larguísimo. Ojalá fuese un abrir y cerrar de ojos y que todo cambiara de un día para otro, pero creo que para mí personalmente sentirme conectada con esa Daniela, con la persona que sé que soy y que había dejado de lado, fue algo que pues nos costó, porque te incluyo, porque ha sido parte de este proceso, varios meses, sobre todo con las experiencias, digamos, de las prácticas o las mismas situaciones del día a día, como que nos llevaban pues a punto como a saber cómo manejar las emociones, qué herramientas necesitaba. Pues de verdad siento que es algo que no es estándar para todos, sino que también va desde uno, qué tanto quiero avanzar, qué tanto quiero hacer, qué tanto pues me esfuerzo para alcanzar ese objetivo. ¿Sentiste que en algún momento, dentro de esas estrategias, acompañamientos, te pinchaba los globos? Ay, yo creo que los primeros meses fueron los más duros, o sea, no porque me molestara, sino porque sabía que dentro de lo que mencionabas era como algo que ya de mi ego salía y era como, uff, de verdad, o sea, estaba mal y me costó, me costó. No diría como que quería tirar la toalla, sino que me retaba y me desafiaba como a entender y a jugarme pues ese partido de otra manera, porque pues tal vez lo que te decía, normalizar tantas cosas o llevarlas de una manera muy específica, como que nos acostumbra a cosas que de verdad no funcionan y simplemente como que decidimos tirar la toalla y vivir como seguimos. Siendo así, ¿es fácil o es difícil estar en un entrenamiento mental? Es fácil a medida que uno entienda que es necesario. Porque si buscas crecer, seguir como dando los baby steps y cosas así, tú entiendes que hay que, puedes entrar en la incomodidad, mostrar tal vez lados que no queremos, aprender, explorar y eso pues puede ser fácil, pero si uno se rehúsa a la mejora continua, al proceso, siento que es cuando se vuelve complicado porque no ves avances, te resignas o simplemente ya te abrumas y es como no puedo más. Eso quiere decir que hay momentos que igual sientes incomodidad en terapia. Sí, 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 sí. Sobre todo cuando son situaciones como de alto estrés, que de verdad quisiera soltar la toalla y ya quitarme ese problema y es como me lanzas una cosita y es como, uf, debería pensarlo 3 veces más mínimo, porque pues creo que soy una
persona demasiado apasionada y disciplinada. Y cuando veo que las cosas no me funcionan, puedo entrar en frustración inmediata y como, de verdad no quiero más. Pero llegabas tú con tu apunte y era como, ¿y ya pensaste esto? Y es como, de verdad no he considerado esto y tengo que hacerlo. Eso me lleva a hacerte una pregunta y es, ¿qué parte de ti hoy abrazas que antes querías cambiar? Hoy abrazo mi ansiedad, porque siento que he entendido y aprendido mucho contigo que las emociones no son buenas ni malas, sino hay que saber utilizarlas a favor de uno. Antes Ok. la ansiedad la asociaba mucho con la productividad, la eficacia y pues de verdad es algo muy bueno, pero ¿hasta qué punto, no? Por ejemplo, sabemos que la ansiedad también nos lleva a imaginarnos muchos escenarios no deseados, que es la parte no tan buena, pero siento que hoy la abrazo porque me mantiene preparada, me mantiene al pendiente, también me llegan esas ideas locas que a veces hay que manejarlas y no digo ideas locas como algo bueno o malo, sino simplemente las ideas que llegan a nuestra cabeza, como los pensamientos, que hay que gestionarlas, saber cómo utilizarlas. ¿Qué le dirías a la Daniela del futuro en este momento, teniendo en cuenta ya esa experiencia de ser vulnerable, de permitirte tantas cosas, de seguirte conociendo, de conectar contigo misma, de abrazar tus emociones, en especial la ansiedad, que ha sido como una de esas emociones primarias que hemos estado trabajando, que hemos estado transformando? Yo le diría que no espere a incendiarse de verdad. O sea, como que lo gestione desde un principio. Hay que cuidarse, hay que cuidar la paz mental, la inteligencia emocional hay que desarrollarla definitivamente y hay que estar preparada para las diferentes etapas que trae la vida, ya sea en el colegio, la universidad, el deporte, lo laboral, porque siento que muchas veces omitimos ese desarrollo y ese crecimiento pues personal que es tan básico para todo. Ahí hay algo, y es que en el afán de ir en lo que nos exige la vida, nos cuesta ser capaces de reconocer cómo estamos nosotros. Vemos lo que todo el mundo puede estar sintiendo, experimentando, y nos cuesta parar para vernos a nosotros. Ahora que lo haces, te permites realmente pasar por encima de ese principio de decir, alto, Dani, primero estás tú, o ya eres más consciente y eres capaz de decir como, si no estoy bien, no puedo dar al resto, ni podré recibir con disposición lo que el resto me quieren dar. En este momento se me viene a la mente aquella sesión donde hablábamos de cuidar pues nuestra plantica, ¿no? De mí dependen muchas cosas, de mí depende pues también cómo esté con el exterior, ¿no? Y de verdad que siento que a pesar de que tengo los 3 pasos como el semáforo, que es el rojo de parar, el amarillo de pensar y luego sí accionar, sí soy más consciente de que si no estoy bien, de verdad, primero tengo que pensar en mí para luego sí dar el paso. Porque pues si nadie me cuida y yo no me cuido, pues, no va a hacer nada de mí. ¿Y esto cómo ha comenzado a dar ese gran paso hacia la parte profesional? ¿Cómo ha sido ese trampolín de que si estoy bien a nivel personal y cuidas esa plantica, puedes expandirte a nivel profesional? Bueno, pues empezando esta etapa profesionalmente y digamos extendiéndolo un poco a las prácticas, evidencié que cuando normalmente las cosas fluyen, uno de verdad fluye con ellas y asimismo pues se ve como ese fruto y esa flor de ello. Entonces, cuando me sentía tal vez estresada y de verdad no podía con la carga laboral o algo así, tenía herramientas que personalmente me habían funcionado, que podía ir llevarlas en paralelo con las cosas laborales y así mismo, porque pues está desde una simple respiración, un manejo de pensamientos intrusivos, la inteligencia emocional con las personas, que en ambas es lo mismo, pero pues diferentes situaciones.
Y dentro de todas estas dinámicas creo que hay un factor muy importante y es la toma de decisiones constantes en las que estamos expuestos. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Cómo crees que ha influido todo este trabajo para que sea mucho más fácil tomar decisiones a nivel personal, pero también profesional? Yo creo que la parte de ser consciente ayuda muchísimo, porque cuando planeamos nuestros objetivos, digamos a inicio de año, sabemos qué queremos, no tenemos claro qué camino escoger y qué camino va a ser más largo que el otro. Simplemente tenemos nuestras opciones. Y cuando encaminamos pues nuestros pasos, que son nuestras decisiones, vamos siendo responsables y conscientes de lo que estamos haciendo. Y cuando somos conscientes de ello, tenemos ciertas características, como para mí es la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, que también nos van ayudando y pues van dándose con el tiempo. Hay algo muy importante y es que esa capacidad de toma de decisiones también nos lleva a tener esa capacidad de liderazgo, de accionar previamente ante ciertas situaciones. Y creo que por naturaleza tenías ya el desarrollo del liderazgo, pero te sentiste mucho más empoderada a lo largo del proceso. ¿Qué consideras que influyó en que lograras esas capacidades? Lo curioso es que yo nunca me lo creía, ¿no? Yo no me creía líder. Yo siempre era como, sí, sí, lo que digan los demás. Pero dentro de mí siempre llegaba algo que era como que de verdad por naturaleza surgía. Y creo que fue la confianza conmigo misma, de creérmela. Porque cuando estaba desconectada conmigo, pues obviamente no había muchas cosas buenas. Estaba el vaso pues medio vacío y no veía pues lo que ya había avanzado, lo que tenía como tal cultivado dentro de mí. Cuando ya hubo confianza y ya hubo pues ese valor que merezco como tal, empecé a darme cuenta de ello y sabía que tenía herramientas para ser una buena líder. Simplemente empecé a desarrollarlo, hoy en día en el trabajo pues lo hago, manejo pues los proyectos con liderazgo y con herramientas que también son muy útiles. Entonces siento que el clic perfecto fue la confianza. ¿Y qué es la confianza? Uf, la confianza es el ingrediente secreto. El ingrediente secreto para todos, diría yo. Con uno mismo, cuando haces las cosas, con las personas. Y siento que la confianza es de verdad como el plato que todo el mundo menciona, pero también ese plato puede crecer y moldearse. Siento que es una cualidad demasiado importante. Dentro de todo el proceso hay algo y es que la confianza no es lineal. La confianza también. Hay días en que está Bajita. bajita, hay días en que está más o menos, hay días en que está más alta, pero precisamente la podemos gestionar y podemos alimentarla a través de esa plantica, de cómo cuidas esos pequeños hábitos diarios contigo mismo. ¿Qué hábito has construido para mantener esa confianza lo más estable posible? Las afirmaciones, definitivamente. Que en un principio se me hacía algo loquísimo, como una afirmación podría ser tantos cambios en mí, pero las afirmaciones, el empoderamiento, que te llevan, pues, a fin de cuentas, a creértelo, ¿no? Cuando lo vuelves un hábito, como tú me lo decías, 21 días y ya vas a estar diciéndole al espejo como cosas increíbles y te las vas a creer, que en un principio yo decía, estas cosas de verdad no van acá. Pero mira que sí terminan siendo cosas que uno se termina creyendo y terminan volviéndose hasta mantras, o sea, como de verdad quiero hacer algo, soy inteligente, soy maravillosa, lo voy a lograr y eso te llena de confianza, te llena como de ese impulso que necesitas para llegar a hacer las cosas. Ahí hay una delgada línea, ¿cierto? Y es como no podemos pasarnos al positivismo extremo de que todo es perfecto y no va a pasar nada, sino es mantener el equilibrio de saber que si yo confío en mí, voy a ser capaz de transformar mi ambiente para ir construyendo progresivamente eso que quiero. O sea, los objetivos implican un trabajo constante
y una evolución constante desde acciones pequeñas. Y no podemos querer saltarnos del paso A al paso B de una vez en un solo escalón. O sea, Sí. es muy difícil y ahí es donde decíamos, por eso es que muchas veces no logramos cumplir las cosas, porque es que queremos volar cuando primero tenemos que aprender a gatear para luego caminar y luego correr. Y dentro de ello es súper importante que seamos vulnerables y que nos permitamos el error. ¿Cómo aprendiste a abrazar el error? Mira que eso va como muy de la mano con lo que mencionábamos de vivir conscientemente, ¿no? Porque pues hay que ser realistas de que no todo va a ser el 100% bueno, porque pues hay cosas como el error, del cual he aprendido muchísimo, porque es algo que se nos sale pues de las manos, no podemos ser perfectos todo el tiempo. Fue también una de las cosas que también solté, como el perfeccionismo. Y eso me llevó a entender que del error pues se aprende y pues cuando hay un problema hay soluciones y las preocupaciones pues hay que sobrellevarlas porque a fin de cuentas todo tiene una solución en algún momento. Entonces siento que el error es un maestro de aprendizaje, de lecciones, que también te llevan a tener un mejor crecimiento personal. Ok. Y dentro de ese crecimiento personal, las equivocaciones. ¿Cómo lograste conectar con esa parte de prácticas y laboral y ver que en medio de los procesos empresariales todo el tiempo hay errores? Sí, yo creo que querer tener el control de ese tipo de cosas nunca va a funcionar. La experiencia me lo ha dado y creo que es entender que de verdad así es tu 100%, puedes también tener errores, se te va un cero, no entregaste algo, el tiempo no te dio y es simplemente entender que hay que gestionar y priorizar muchas de las tareas que tenemos, como en algún momento lo practicamos, que verdad es entender que el mundo laboral es un corre-corre todo el tiempo, es un cumplimiento de metas, objetivos que te llevan a duplicar tu velocidad y de ahí que, pues, de una u otra manera, ser humano y cometer errores te lleve, pues, en algún momento a fallar. Siendo así, ¿a qué invitas tanto a las mujeres empresarias como a los hombres empresarios que están empezando tanto sus prácticas como su proceso laboral para disfrutar realmente del proceso? Creo que algo que no se me va a olvidar nunca es, Lu, me ayudaste a poder disfrutar realmente mis prácticas. Sin duda alguna lo hiciste y creo que mi invitación es a recordar que vivimos para trabajar, pero no trabajamos para vivir. El trabajo no se puede, pues, convertir en nuestro foco, porque más allá de eso existen nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas, y que de un lunes a viernes podemos estar en el trabajo, pero tenemos un horario laboral y después del horario laboral existen más cosas y pues de un trabajo no siempre vamos a depender. Todo es un cambio constante, una transformación constante que nos lleva pues a también tener que desarrollar ciertas habilidades de adaptabilidad, donde pues empezamos a crecer, a entender cómo se juega este juego corporativo, a ver qué tipo de cosas podemos hacer, qué otras no, cuáles son, digamos, las habilidades que realmente tengo o las debilidades que tengo que pues, mejorar. Pero creo que vuelve y juega el tema de la conciencia, que de verdad es lo que hemos trabajado, creo que desde que iniciamos tú y yo, y me ha enseñado muchísimo. Listo, Dani. Eh, um, bueno, la conciencia de lo que me decías realmente es muy importante. Vivir en conciencia es aprender a vivir en el aquí y en el ahora, pero de una manera real, de una manera genuina, permitiéndonos conectar con las cosas. Y así pues somos mucho más eficientes y eficaces porque lo que hacemos es que al realizar una tarea a la vez y distribuir nuestra energía en cada una de las tareas es mucho más sencillo. Nos cuesta
por la dinámica de vida a veces volver a enfocarnos en cada una de las actividades, pero pese a ello es súper valioso y es lo que realmente permite que a nivel laboral, cuando hacemos una cosa a la vez y salimos de cada una de esas tareas en el menor tiempo posible porque estamos focalizados completamente en eso, es más sencillo y se ve el proceso de una manera muchísimo más fluida y real, porque ahí es donde nos damos cuenta que si queremos tapar todos los huecos al mismo tiempo, pues se nos sale de control completamente la gestión y creo que es también una invitación para los empresarios de saber que el liderazgo implica en que tú puedes solicitar nuevas cosas, pero tienes que saber que va a haber un tiempo prudente también de respuesta para que tu colaborador mantenga un equilibrio entre lo que hace a nivel personal, su parte emocional y su respuesta laboral ya de manera estructurada. Y no es que no existan profesionales capacitados, creo que por el contrario, tenemos muchísimo talento, pero eventualmente estallamos esos talentos y hacemos que se sientan frustrados e incómodos a tal punto que quieran desistir de lo que están haciendo y de ese sueño que muchas veces empezó desde un inicio de una universidad hasta lo que es hoy. Entonces, gracias por permitirme acompañarte en todo este proceso y que hoy te sientas esa mujer empoderada, líder, tranquila, que puedas vivir de una manera distinta la vida y conectada contigo. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, cuéntame qué preguntas te gustaría hacer. Bueno, Lu, primero agradecerte también por hacer parte del proceso, por aguantar las 1001 crisis. Mentiras, pero por darme las herramientas necesarias como para sobrellevarlo. Y con esto voy a que hoy en día que llevas tantos procesos con diferentes personas, que ha sido lo más como llamativo o transformador de gestionar tantas situaciones. Ser vulnerable. Okay. Ser vulnerable porque hay algo y es que dentro de los procesos de entrenamiento mental o terapéuticos es un trabajo bidireccional. Y muchas veces nuestros consultantes son proyecciones de cosas que también tenemos que trabajar en nosotros mismos y tener la capacidad de manejarlo y gestionarlo para no romper esa pequeña línea entre el relacionamiento profesional y el personal, pues también es de entrenar. Algún día me dijeron que pues para trabajar con personas de alto rendimiento, con deportistas, pues uno tenía que estar capacitado para realmente ser un psicólogo de rendimiento. Y tiene total validez, pero a su vez siento que por eso nos hace tan vulnerables, porque estamos expuestos constantemente a resultados, a evaluaciones y es lo que más me ha permitido conectar con las personas, el poder ser real y decirles, esperen que es que también esto me está costando, también esto está siendo difícil, también tengo días malos, también hay momentos en donde la vida me pesa y que ustedes mismos sean como esa fuente también de aprendizajes y que por lo menos hace un año que falleció mi pareja y me dijeran como, Lu, un día a la vez. Lu, disfruta el proceso. Sé que suena cruel, pero disfruta el proceso. Que me dijesen como escribe. Recuerda que escribir ayuda a soltar.
Y así muchísimos comentarios de cada una de las personas con las que trabajaba me mostró que ese trabajo bidireccional va desde esas pequeñas cosas. Y que pese a que pudiese sentirme rota en algún momento porque se me estaba reestructurando el mundo, me sentía muy respaldada. Y muy respaldada es, en realidad sentía la compañía de todas las personas con las que venía trabajando y ahí me di cuenta cómo me estaban contribuyendo constantemente. Creo que antes no lo había sido consciente y no había sido capaz de ver cómo yo también aprendía constantemente de ustedes. Y una de las personas o de las personas que siempre he dicho como mayor trabajo tiene que hacer para brindarle al resto, yo creo que son los psicólogos. Porque tenemos que saber soltar para no cargarnos, pero tenemos que seguirnos preparando constantemente porque es la salud mental de ustedes. Y creo que es una responsabilidad muy grande. Y creo que por eso prefiero en muchas ocasiones también hacer procesos de una manera distinta, como más cercana a la persona, que solo cumplir protocolos. Y eso es lo que me lleva a conectar con mayor facilidad con cada una de las personas con las que trabajo. Qué bonito porque aparte de ser psicólogas, siempre te he dicho como que eres humana, ¿no? Y sientes y te toca soportar y ayudar y un montón de cosas que de verdad admiro montones por tu valentía, tu experiencia, tu sabiduría. Pero bueno, también quería preguntarte, pues, qué desafíos se vienen para Luisa como tal. Para Luisa, creo que mi mundo en muchos sentidos ha sido muy profesional. Como por mi independencia, muchas de las cosas vuelcan a esa parte profesional. Hoy en día es difícil. Es difícil decir cómo estoy en una etapa de mi vida donde estoy reconstruyendo, donde estoy llenando esas heridas y más que llenando es como aprendiendo a convivir con ellas desde también esos diferentes puntos de vista que hemos construido y que he construido de lo que debería ser, pero pues no es. De que en cuestión de un año me cambió la vida, me cambió muchísimo porque de tener todo a no saber para dónde ir, de permitirme abrirme una nueva puerta y ver que después se me cerró esa otra nueva puerta y decir como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ese ahora que sigue implica seguir soltando, seguir aceptando, seguir conociéndome y permitiéndome explorar muchísimas cosas a nivel personal, a nivel deportivo, porque me encanta el deporte, a nivel artístico, pero sobre todo creo que seguir conectando conmigo. Creo que los sueños materiales de viajes, de cosas, van llegando tanto como me permita seguirme conectando conmigo misma. Creo que es de las cosas más bonitas y de las enseñanzas principales. Es un trabajo constante, diario, no soltar y muchas veces también confiar en el proceso, ¿no? Porque lo que hablábamos no es de un día para otro y no es un abrir y cerrar de ojos, sino siempre, o sea, hay que acostumbrarnos a dar un granito de arena, así sea para avanzar y cuidarnos a nosotros mismos. Los procesos,
Los benditos procesos. Sí, los procesos son demasiado valiosos, son muy poderosos y nos llevan precisamente a salir de esa burbuja, a cuestionarnos el día a día y a decir como, ok, está bien caer, no saber para dónde vas, pero creer en lo que tú eres. Creo que hay cosas que de pronto en la vida se construyen y se reconstruyen constantemente y es uno mismo. O sea, es que yo no soy la misma Luisa de hace 10 años, ni soy la misma Luisa de ayer. Porque cada día tengo un conocimiento distinto y es válido cambiar de opiniones y es válido que hoy tenga un sueño y mañana tenga otro y está bien. Pero nos hacemos la vida difícil. Nos hacemos la vida difícil porque sencillamente nos cuesta ser conscientes de que lo único, lo poco o lo mucho que tenemos bajo control somos nosotros. Y a veces ni eso, porque a veces nos desbordamos y nos salimos. Y está bien también que tengas esos momentos porque eso también te hace parar y te hace decir como, ok, la reflexión es importante, el sentirme triste es importante, ¿y ahora qué viene? Entonces, creo que las grandes lecciones que he tenido en la vida es decir, muy lindo el futuro, muy chévere estar planeando un montón de cosas, pero es más chévere vivir lo que estás haciendo hoy en día. El aquí y el ahora. Es tu mejor futuro, porque tu mejor futuro es que lo que haces hoy realmente te va a llevar a ese futuro. Súper. Qué lindo ver que desde el otro lado pues, de los procesos también existen también procesos tuyos como psicóloga y como humana. Bueno, Dani, para cerrar, entonces cuéntame por qué hoy en día continúas en un proceso de entrenamiento mental. Continúo porque es la decisión más sabia, la decisión que pone como prioridad a Daniela Pedraza, que sin necesidad de estar en un momento difícil o estar en un incendio, decido cuidarme, echarle agüita a esa plantica que sé que va a seguir floreciendo para seguir mejorando, creciendo personalmente, para seguir entendiendo muchas de las herramientas que tenemos que aprender y a gestionar en la vida. Dani, gracias. Gracias por este espacio, por permitirme aprender de ti, por ser esa persona con la que esas sesiones se hacen mágicas y logramos potencializar nuestras habilidades de manera bidireccional. A ti, Lu, gracias por siempre estar en disposición de escucharme, a retarme y pues entender que más allá de una sesión es el proceso de una persona que siente, piensa, decide, se arriesga y de todo, pero que pues, con una buena compañía puede llegar a ser algo